Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, esta mañana, escuchamos la lectura del profeta Daniel. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos y los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos. En todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abrumaba la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres porque hemos pecado contra ti. Pero, mi Señor, nuestro Dios es compasivo y perdona. Aunque nos hemos rebelado contra Él, no obedecimos la voz del Señor nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión a la lectura y al Santo Evangelio de hoy. El profeta Daniel está repasando toda una lista de infidelidades del pueblo con Dios. Podemos preguntarnos, ¿cómo presentaría este mundo nuestro donde abundan las guerras, la violencia, la hambruna, migraciones injustas, las injusticias? Seguramente que con el profeta también tendríamos que reiterar este sentimiento de vergüenza. ¿No es este el mundo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer de él la casa común? Frente a su bondad infinita, nuestros egoísmos manifiestan actitudes de dejación de nuestras obligaciones más inmediatas. Nuestra falta de responsabilidad ante el mal que nos rodea y la superficialidad más común ante los problemas que causan tanto dolor en la gente. Ese primer sentimiento de vergüenza no es todo. Por él descubrimos y valoramos la misericordia, la confianza y la seguridad en el perdón de Dios. Ahí resplandece quién es Dios con más nitidez.
Pese a todo ese pecado que el pueblo ha cometido, el profeta proclama la misericordia infinita de Dios. Porque reitera el profeta esa misericordia y perdón de Dios. Porque puede abrumarnos más la maldad cometida y dejarnos apabullar por nuestras limitaciones. Dios perdona para que seamos capaces de levantarnos y seguir buscando ser fieles a su llamada. El primer gesto para ello es reconocer quiénes somos ante Él. Es lo que hace el profeta, reconocer para aceptar el perdón y salir renovados a ese encuentro con Dios. El salmo responsorial, Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados, es una plegaria de arrepentimiento, que no nos trate como merecen nuestras culpas. Es el introito para el Santo Evangelio. Y después nos dice el Santo Evangelio, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dad y se os dará. El perdón de Dios que proclama el profeta Daniel, Jesús lo traslada a sus seguidores como muestra de una fe real. Toda esa serie de actitudes a las que Jesús nos invita en el Santo Evangelio resultan chocantes en este mundo revestido de individualismo y podemos agregar de relativismo. Un individualismo en el cual nosotros nos sentimos muy seguros con nuestro egocentrismo, del solamente yo y del solamente para mí que todo es bueno. Las relaciones humanas son ese crisol donde se mide la calidad de nuestra fe y se convierte en la prueba del algodón de la calidad de nuestro cristianismo. El trato con los demás está entrecruzado de múltiples fallos. Nuestras carencias, así como nuestras necesidades, nos llevan a romper la sana convivencia con los demás. Las heridas que nos provocamos unos a otros ocasionan violencia, rencor, dolor, distanciamiento e indiferencia. Son esas reacciones espontáneas que nos conducen a posturas anticristianas si en el camino no somos conscientes de su presencia en nuestro corazón. Este es el mayor pecado para Jesús, su insistencia en descubrir en el otro, en el pequeño, a su misma persona. Es una forma de denunciar esa contradicción, de acudir a Dios habiendo excluido la relación con el hermano. La Cuaresma es un tiempo de análisis, de autocrítica de forma más sincera. Solo introduciendo en nuestras vidas esa invitación de Jesús, nuestra vivencia de la fe será verdaderamente real. Si no es así, la Cuaresma no habrá entrado en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hagamos ese acto de contrición, interiorizando hacia nuestra vida, dejando un poquito todo lo que nos rodea, todo lo que nos aparta del verdadero camino de esta conversión. Es lo que es la Cuaresma. Conversión significa dar esa vuelta o dar ese regreso hacia Dios, donde nos llama al arrepentimiento, a la convivencia fraterna, a olvidarnos de los enojos, a olvidarnos de la indiferencia en el mundo en que vivimos, donde verdaderamente yo pueda tener esa generosidad para con mi hermano, el perdón, la misericordia. Es la llamada a la escucha de la palabra de Dios. No se trata de escuchar secretos arcanos que nos saquen de nuestra realidad cotidiana. Dios nos ha dado la palabra de Jesucristo al que debemos escuchar y que nos habla con palabras humanas. La palabra escuchada nos purifica y nos cura. Nos abre los ojos para ver la luz, para descubrir en el hombre Jesús al Hijo de Dios y Salvador. El pecado fundamental, como nos recuerda hoy el profeta Daniel, es que no hemos obedecido la voz del Señor. Pero en contacto con Jesús podemos corregir ese pecado, en cierto sentido inevitable, por nuestra característica debilidad. Pero hablamos de corregir, no en el sentido en que vivamos una vida de absoluta perfección, sin defectos, sin tacha. Esa debilidad nos persigue siempre porque somos seres humanos.
débiles, pero tenemos que levantarnos. Recordemos que todos somos pecadores. Ese pecado fundamental que consiste en cerrar los oídos y el corazón a la voz del Señor no está sobre todo en que tengamos defectos y limitaciones, sino en la diversa medida que usamos para juzgar a los propios pecados y los ajenos. Los propios con indulgencia, buscando siempre atenuantes que nos excusan o disculpan en los demás, con tanta frecuencia, su misericordia, con dureza, no dando resquicio al perdón. Escuchar la voz del Señor que nos habla y con su palabra que nos cura y purifica significa más que abandonar para siempre nuestros defectos y pecados. Alejarnos de esa dureza de corazón que condena sin piedad los pecados de los demás, posiblemente de ciertos grupos, de determinadas personas, y adoptar la generosidad del perdón y la misericordia. Si queremos que Dios sea indulgente con nosotros, tenemos que adoptar esa misma medida a la hora de juzgar a los demás. De esa manera nos estaremos convirtiendo en agentes de la reconciliación que Jesús, palabra encarnada, ha venido a traernos a todos. Y si bien por eso superamos inmediatamente todas nuestras limitaciones, estaremos atrayendo hacia nosotros esa misericordia generosa y abundante de Dios, que es la que realmente, y no nuestros esfuerzos morales, nos cura, nos salva y nos acerca a la perfección del amor. Queridos hermanos, Jesús nos invita y nos propone dos actitudes a erradicar, juzgar y condenar. Son actitudes que conducen a la dureza de corazón y que nos llevan a convertirnos en jueces de los demás. Como antídoto, Jesús una vez más nos invita a usar el perdón, ese del que todos estamos necesitados porque somos conscientes de nuestro pecado. Ese perdón se nos dará cuando nosotros seamos capaces de practicarlo sin resistencias ni reservas. Si no es así, ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos perdone? Solo dando el perdón podemos decir con el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Pidamos al Señor que verdaderamente nuestro corazón se abra a la misericordia en este tiempo de cuaresma, de conversión, de penitencia, de ayuno, de oración, pero sobre todo de buenas obras, y de que siempre tengamos nuestro corazón generoso y abierto para ayudar a nuestros hermanos, a los que sufren, a los que nosotros mismos a veces los convertimos casi en criminales por nuestro juicio, porque nosotros juzgamos mal. Que el Señor nos ayude a perdonar de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.